Ojo a Zidane. ¡Gol, gol, 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 gol! Señoras y señores, otra semana más, otro episodio más del mejor podcast futbolero de Puerto Rico. Esto lo sé yo, lo sabes tú y el pueblo de Puerto Rico lo sabe. 60 años, Luis. Luis. Era, y sigo 60 años. Como Coco, bebiendo leche cabra, El Luis. que no tiene reversa. Este que les habla es Mr. Prezi, Javier López. Obviamente, a mi derecha tengo al señor de los datos, el hombre que le corre sangre blanca por sus venas. Eso es así. Héctor Irizarry. Héctor, ¿qué está pasando? Sí, señor, hermano. Estamos gozando. Hay mucho fútbol por ahí corriendo. Yes. Venimos con mucha información, con mucho vacilón. Y esta semana, yo no soy el hombre de los datos. Esta semana, el hombre de los datos es el invitado que tenemos. El invitado que está aquí, señoras y señores. Este verano, vamos a bautizarlo como un verano de entrevistas. Exactamente. Porque me gusta cómo arrancamos. Arnaldo Marrero bueno. estuvo con nosotros la semana pasada. Tremendo episodio que si usted no lo ha visto, Sí. vaya a la pestañita de live aquí en nuestro canal y ahí lo puede conseguir. Esta semana volvemos a nuestro horario regular, miércoles al mediodía. Buen provecho a todos los que están almorzando y todos los que nos están viendo. Un Importante. saludito a todas las personas que están ya conectadas en el live chat. Pero bueno, y sin más preámbulo, Héctor, Sí. les presentamos al invitado que tenemos esta semana. Oye, historiador, periodista. ¿Qué nos hace este hombre? Nos acabamos de enterar que también sabe de producción, De todo. ¿sabes? Aquí hacemos de todo. De verdad que los invitados que nosotros traemos aquí son la crema de la crema. Top level. De verdad que Top sí. level. Señoras y señores, él es periodista, como les mencioné, historiador, también es editor en jefe y fundador de la página Fútbol Boricua, uno de los medios más longevos en cuestión futbolera que tiene Puerto Rico. Señoras y señores, para mí es un honor y un placer darle la bienvenida a La Partida Podcast al señor Edwin Jusino. ¡Eso! Edwin, Saludos, bienvenido Gracias. a La Partida. Estamos gozando. Gracias. ¿Cómo está? Son 17 años en 17 septiembre. años, mira para allá. Muchacho. Sí, en 2028 cumpliríamos 20 años de haber sido fundado. ¡Wow! Allá en el Colegio Mayagüez. Qué brutal. Mira para allá. Qué brutal. Casi 20 años, eso está a la vuelta de la esquina. Literal. está Eso bueno. está a la vuelta de la esquina. No me lo... Vamos un año a la vez, porque después ya me empiezo a sentir Exacto. demasiado viejo. Exacto. Esta es una persona que tiene también un doctorado en historia, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto, de la Universidad Interamericana. O sea, que usted se ha quemado esas pestañas. Lindy bonito. Mira, no solamente me he quemado las pestañas, perdí relación. Tenía una pareja, la perdí por culpa de la disertación. así que, Adiache. sí, yo sé lo que es ese proceso de trabajar una disertación y de la investigación. Y fueron como 5 años de investigación en Wow. general, así Yache. que sí. Empecé la investigación en 2017 y la terminé en pandemia. Terminar en pandemia no fue nada fácil. No, en pandemia Así nada que- fue fácil, muchacho. Así que te damos la bienvenida, Edwin. Gracias por estar aquí con nosotros esta semana. Un honor de verdad, porque usted es una persona que Definitivo. conoce del fútbol, conoce de la historia del fútbol, y esa es la razón por la cual queremos tenerte aquí, porque yo creo que ahora mismo el fútbol en Puerto Rico se encuentra en esto es una palabra que ya se ha usado demasiado, se encuentra en una coyuntura histórica. Y qué mejor que alguien que nos pueda explicar la historia de nuestra selección para nosotros entender dónde estamos hoy y hacia dónde nos podemos mover en un futuro. Así que, Edwin, vamos a arrancar contigo ahora, pero primero no podemos arrancar sin antes enviarle el saludo vitalicio a la Sí, gente señor. de Print Store PR. Oye, quienes semana tras semana nos visten con la mejor indumentaria podcastera futbolística que usted pueda obtener. Dele like, denle follow en Instagram y en Facebook. Comuníquese con Enrique Fernández, que él los va a poner al día con la indumentaria de La Partida Podcast. Ahorita mencioné ya el saludito a la gente que está en la Premier, en el live chat. También suscríbase, si usted está aquí, suscríbase a nuestro canal, dele like a este video, dele share. Y, mano, vamos a seguir creciendo esta comunidad, Héctor. Eso es así. No, Eso es Tacho, así. hay que seguir repartiendo el evangelio de la partida por ahí. Eso es correcto. Bueno, vamos a lo que venimos, Edwin. Vamos al mambo. Vamos a hablar un poquito de lo que es la selección de Puerto Rico. Como todos saben, la pasada semana, la selección de Puerto Rico, pues, tuvo su última victoria en la eliminatoria
para el Mundial ante San Vicente y Granadina. Lamentablemente, como quiera, no fue suficiente para pasar a la próxima ronda porque pues El Salvador y Suriname empataron en el Cuscatlán. Pero que se venía a venir. Se veía venir. Se veía venir, es cierto, es cierto. Pero para llegar hasta ese punto donde nos ilusionamos con casi meternos en un mundial, donde hemos estado tocando a las puertas de meternos en una Copa Oro, ¿cómo llegamos hasta aquí? O sea, ¿cómo Puerto Rico llega hasta aquí? Y antes de pasar a las preguntas, te quiero dar un poquito de contexto, por lo menos desde mi parte. Yo empecé a seguir el fútbol en general en el 2006. Para el Mundial de Alemania. Fue la primera vez que yo vi fútbol en televisión. Ya lo conocía, porque mi papá me había contado que él cuando chamaquito en Calle jugaba con Tony Acevedo y todo eso. Pero yo en mi mente, yo capté lo que era el fútbol en el 2006. Ya cuando yo tenía como 13 años. Empecé a jugarlo ese mismo año y de ahí para adelante me juqué. Pero, ¿dónde estaba el fútbol pre-2006, pre-milenio del 2000? ¿Dónde estaba el fútbol de Puerto Rico antes de ese momento? Ok, ¿tú quieres quieres que empecemos por donde empezamos? Podemos empezar, usted es el historiador aquí, usted arranque. ¿O quieres que empecemos por la mitad del cuento? Vamos a empezar desde el principio. Vamos a empezar desde el principio. Dale, Sí. vamos Pues mira, abajo. si vamos a empezar desde el principio, tenemos que ir al siglo XIX. Ok. Aproximadamente finales del siglo XIX, Ujú. no tenemos una fecha exacta de cuándo llegó el primer balón de fútbol aquí. Ok. O cómo llegó es la idea. Ujú. Sí te puedo decir que según los estudios que yo he realizado y que otros colegas han realizado, a diferencia, por ejemplo, del resto de Latinoamérica, Ujú. aquí llega el fútbol a través de la Marina Mercante Española. A menos que eso cambie, que consigamos algún tipo de otro de documentación, eso es lo que hay. Te digo aquí con los españoles, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, que viene a través de la Marina Mercante Inglesa. Ok. Okay? So, ahí tienes dos contextos completamente distintos. El primer club de fútbol que tenemos constancia que se forma fue en el 1905, que es el Ponce Football Association. Wow, el primer club que se formó fue en Ponce. En Ponce. Mira para allá, Alexis tiene Por que eso estar es que bien roncan, por eso es que contento. roncan tanto. Alexis Arraca tiene que estar bien contento ahora. Hay durante la disertación, tú sabes, cuando uno está haciendo... Yo sé que muchos de los que han hecho disertación les va a pasar esto. Ajá. Tú estás buscando un tema y de momento te aparecen millón de documentos de otros temas. Pues eso me pasó. Y te vas por ahí, te coges la salida y te fuiste por ahí. Algo así. Fue como que... ¿Puedo dedicarle un día a esto? Porque no era mucho. O sea, literalmente lo que hay es un solo recorte de periódico. Ajá. Es como un parrafito de un anuncio en un periódico de que estaban buscando jóvenes para formar parte del Ponce Fútbol Club. Ok. Entonces, pues ese es el documento más antiguo que se tiene sobre fútbol en Puerto Rico, data del 1905. So, aquí en Puerto Rico, para los que no saben, que yo no lo sabía, gracias. Yo estoy aprendiendo aquí ya del saque, No, estoy chacho, aprendiendo. yo vine ready. Aquí se viene jugando fútbol desde el siglo XIX. En el 1905 se forma el primer club. Correcto. Y hay gente que dice que en Puerto Rico el fútbol nunca... Empezó la semana pasada. No, muchachos. No, aquí muchos dicen, no, que es que empezó con los Islanders. No, antes de los Islanders había mucho fútbol. Por eso no quería brincar a los Islanders. Claro. Exacto. Que yo donde la mayoría de la gente inmediatamente piensa. Porque previo a los Islanders hay mucho fútbol. Incluso la historia de cómo se desarrolla ese fútbol, tú la puedes dividir, digamos que los primeros 50 años y luego la otra mitad del siglo XX. Digamos que los primeros 50 son... Estoy buscando la palabra para dar cómo describírtela. Que también quiero tener cuidado, no quiero ofender sensibilidades. Pero digamos que nosotros aquí ofendemos gente semanalmente y nos ofendemos de parte y parte. Porque si te metes en los comentarios de los reels que ponemos, Ay, muchachos. bendito. Ajá. Cada 5 pero- minutos estamos aquí. Sí, pero una cosa es ofender al fanático, otra cosa es ofender a etnias, ¿no? Entonces, Ok, bueno, sí, ok. es verdad. digamos Sí, es que verdad, los primeros... Cierto, cierto. No hemos cruzado esa línea. Y considerando los tiempos que estamos viviendo, que también ser bien cuidadosos. Ok. Pero
digamos que los primeros 50 años se caracteriza por un fútbol impulsado principalmente por extranjeros. Ok. ¿Okay? Estamos hablando de escoceses, estamos hablando de irlandeses, estamos hablando de españoles que ya desde 1898 en adelante se consideran para todo efecto extranjeros porque perdieron la guerra y no vamos a entrar, no vamos aquí Exacto. vamos a entrar a hablar de la guerra hispanoamericana, pero perdieron la guerra, así que son considerados extranjeros. Y sí hay criollos envueltos, pero los criollos que están envueltos Ajá. son personas, digamos que son negociantes, son personas que trabajan lo que sería clase media, ¿no? Y el fútbol en Puerto Rico, volvemos a la diferencia de la Argentina, el fútbol en Puerto Rico, a diferencia, por ejemplo, de muchas otras partes, Ajá. comienza siendo un deporte de las élites versus un deporte de masas, porque a la misma vez que se está desarrollando el deporte en Puerto Rico, tiene que competir con con la entrada, ¿no? De todas estas otras ideas y de política pública, de enfatizar los deportes norteamericanos. Ajá. Como la pelota, el baloncesto. Exacto. Ya la pelota estaba en Puerto Rico. Ya la pelota está en Puerto Rico, ok. No, la pelota ya viene desde el siglo XIX, ya estaba aquí. Ok. Pero sí se introduce el baloncesto, sí se introduce el voleibol y la política pública del Departamento de Educación de aquel momento, de instrucción, sigue, digamos que va a optar por preferir, obviamente, los deportes que vienen de Estados Unidos versus deportes que consideraban extranjeros. Entonces, el Se fue el deporte de fútbol por ahí. fútbol se ve rezagado en esa manera. Tengo colegas que dicen no, porque que eso era una trinchera de la resistencia. Y otros que, digamos que del bando que yo estoy, la realidad es que el deporte en Puerto Rico es parte de esa negociación que la sociedad puertorriqueña tiene con la nueva metrópoli y de cómo va a contemplar su identidad y cómo va a interactuar con esta nueva realidad. Eso es la parte de los deportes. Esa es la parte, por ejemplo, la parte que yo puedo estar horas largas hablando de porque eso estamos involucrando. Pero vamos a hablar solamente exclusivamente de fútbol. Porque si no me voy por el rabbit hole, olvídate. Exacto, no, de ese hoyo después no se sabe. Sí. Pero es que cuando el tema te apasiona tanto, es como que sí. So, tú tienes esos primeros 50 años, tienes, por ejemplo, si lees los distintos libros de historia, que el título es tan irónico que me fascina. Se llama Fútbol Puertorriqueño. Todos creo que son 5 volúmenes y todos se llaman iguales. Fútbol puertorriqueño, crónica de sueños, crónica de sueños, algo y desencanto. Okay. So, tú vas a ver que siempre llega el desencanto, que es lo que pasó la semana pasada. Nos ponemos a soñar y de momento estamos desencantados. Nos caímos del cielo. Pero yo creo que, honestamente, ¿verdad? Yéndonos por esa línea del desencanto, eso es algo que aquí en Puerto Rico pasa en todos los deportes, frecuente. Sí, porque es que en el básquet pasa lo mismo. Mira, o sea, tú estás ilusionado con la selección, van a ir al mundial, se escrachan y pues hay que ilusionarnos de nuevo. Exacto. Te puedo decir, como Mr. Tonita me dijo anoche en una referencia a la serie Andor, temper your expectations. Entonces, por eso cada vez que viene el mundial, yo le digo a la gente, mira, yo siempre soy el malo, porque yo soy el que te estoy diciendo, cógelo con calma. Exacto. No estés soñando en que vamos a la tercera fase si todavía no hemos pasado por ella. Porque, y hago como que el paréntesis, el año pasado, tú tenías a gente como The Playmaker. Sí, te estoy calling you out. Aquí también lo hemos calling out. La semana pasada también. Tú tenías gente como The Playmaker que porque le ganamos 10-0 a Anguila y habíamos empatado con El Salvador, ya estaban salivándose de que vamos a llegar a allá.
Y yo, bueno, pues eso es lo que pasa cuando gente es ignorante del deporte del fútbol Es verdad. y hablan cosas que no Tienes razón. saben. Él sabe mucho de baloncesto, pero de fútbol no. Tampoco. Y no es que, de verdad, no es que DH. Exacto. No, o sea, no es como que. La gente sabe. Yo se lo doy. De baloncesto se defiende y puede tener buenos puntos. Pero cuando viene el fútbol y yo veo a la gente que tiene alrededor y es como que... A mí me perdieron cuando dicen caja. Cuando van a entrar a la caja, ahí ya me perdieron. Y La se fue zona como de a los- penal. Exacto. Ajá, como a los 15, Pero- como a los 15 minutos de haber empezado una Pero mira, transmisión. así entonces, pero vamos a recapitular acá. Sí, vamos, Tiene los 50, los primeros Nos 50 fuimos, años. nos fuimos. Luego tienen los otros 50, los otros 50. O sea, Ah. ya cuando tú pasas, Para resumir, perdona que te interrumpa, en los primeros 50, tú tienes la un realidad es que fútbol. no hubo mucho desarrollo ahí. No, eso es muy errado. Sí había mucho desarrollo, pero el desarrollo era a nivel de clubes. Ok. Tú tienes clubes como el Real San Juan. Ujú. Por ejemplo, en 1921, el segundo club en el mundo en recibir un título de realeza después del Real Madrid Ujú. es Real San Juan. Sí, porque los equipos que tienen Real en su nombre es porque la realeza les Bueno, dijo, "No, así es como funciona. Se supone, pero ya Porque Real después- Salt Lake se pero lo Real puso. Salt Lake se lo Exacto. puso ahí. Y hay varios otros por ahí Sí, exacto. que yo tengo que... por ejemplo, el Real Esteli, yo no sé si se lo dieron. Yo te puedo asegurar que todos los clubes en España que tienen un Real lo que sea, Real Club Deportivo Español, el Real Madrid, lo que sea, fueron títulos, tienen un certificado por la corona que se les dio. Y aquí en Puerto Rico tuvimos un club que tenía ese Correcto, título. que Wow. se llama Real Real San San Juan. Qué Y cosa eso, brutal, y eso qué ocurre brutal, mano. en el 1921. Y este que está aquí fue el que descubrió, se sabía, Ujú. pero todo el mundo no se sabía exactamente la fecha. Siempre había un debate sobre la fecha. Y pues en un viaje que dio a España, de investigación, Ujú. yo voy al archivo y el archivista no me cree. Él dice, búscalo ahí. Que en pero- Puerto Rico le que en pusieron Puerto Rico real, sí, sí, sí. todo, ¡Estás loco. loco! Literal, yo estuve fácilmente como una hora buscando fichas. Porque Ok. No es que te dejan entrar al archivo. No, tú tienes que ir al fichero. Y, Exacto. y yo, pues, buscando principios del siglo XX. Y yo, pues, no está más o menos donde me habían dicho que iba a estar. Así que yo sigo buscando. Bueno, yo digo, voy a seguir hasta... Si llegamos al 1930 y no he encontrado nada, de verdad que aquí hay un problema bien grande. Llegamos a diciembre del 1920 y enero del 1921 y ahí están los documentos. Wow. Entonces, yo voy y le saco la foto. Yo voy con la ficha, pero Ajá. yo que foto a varias otras fichas. No se suponía que lo hiciera, pero lo hice como quiera. Porque no, A veces primero, me me enteré después. permiso. Me enteré después. Date. Exacto, pero no lo sabía. Yo, a mí no me dijeron que no podía hacerlo. Igual como quiera fuiste de vez a España. Lo menos que puedes hacer es por lo menos tirar una foto a la Exacto, ficha. O sea, exacto. Y entonces cuando el bibliotecario me dice, no puedes, recuerda que no puedes sacar fotos. no No, sabía. no, yo saqué foto. Yo la he hecho nada. yo la borro ahora, Yo fui- tranquilo. pero escucha esto, yo voy con la ficha. Y él se la pongo así al bibliotecario. Esto es lo que yo necesito. Te lo dije, papá. Se queda mirando como que... Fue y lo buscó y cuando yo lo tuve en mis manos. Wow. ¿El La certificado? El certificado oficial Ya. de copia que está en el archivo real de España, del Real San Juan. ¿Y por qué no está aquí en Puerto Rico? Porque la copia que enviaron, ¿Ok? porque siempre, para que entiendas, la Casa Real Ajá. siempre hace 2 copias. Mm, Antes hacían 3, mm, porque una se quedaba en los récords en España mm. y 2 que enviaban al Nuevo Mundo. Ok. Ok. ¿Ok? Ya obviamente con el siglo XIX, ya en el siglo XIX, siglo XX, pues ya eso no es tan necesario porque ya tú tienes un poquito más de confianza de que el barco no se te va a hundir, Exacto. ¿verdad? Así que Exacto. ahora haces 2 copias, una que se queda para el archivo real y otra que entonces tú le envías a la persona y en este caso pues se la enviaron al San Juan Fútbol Club en San Juan y está ahí filmado por el mayordomo. ¿Y dónde Brutal. está ese documento aquí en Puerto Rico? No se sabe. Se perdió. Pero, oye. La copia existe y tú puedes ir a España, tú la puedes pedir y te dan una copia.
Pero ahora mismo, en el 2025, nosotros podemos crear el Club Real San Juan. ¿Es posible? Bueno, yo sé de alguien que estaba bregando con algo similar, pero no le va a poner Real San Juan. Ok. Tienes también, de esos primeros 50 años, tienes, por ejemplo, el Celtic. Celtic, el de Escocia. Sí. ¿Tenía una filial aquí en Puerto Rico? No. No. El nombre del equipo se llama Celtic Football Club. Ok, sí, ya caí. Pero era creado por británicos, Ajá. irlandeses, escoceses que se mudan para Puerto Rico. Y ellos crean, by the way, estos son irlandeses y escoceses que vienen de Estados Unidos después de la Guerra Civil. Ok. Que vienen con esa oleada de inmigración inicial que viene después del final de la guerra hispanoamericana. Ajá. Para este momento, si sabemos un poquito, podemos entrar un poquito, los irlandeses y los escoceses no eran muy bien vistos digamos que en los Estados Unidos. Existía eso de America First, en pleno 1860. ¿Dónde hemos escuchado ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿Verdad? Como que recientemente? Eso sí se sigue. Me suena. Sí. Me suena. Y entonces... Para que tú veas, porque hay que conocer la y historia. entonces los así, católicos... eso así. Pero en aquel momento eran los católicos los que no tenían que estar en Estados Unidos. Ok. So, estamos hablando de estas poblaciones que son católicas, que hablan inglés, pero como son católicos, y aquí la mayoría son católicos, pues se entienden. Entonces, después de la guerra civil, pues empiezan a ser aceptados por los diferentes actos heroicos de irlandeses en la guerra. Entonces eso empieza como que a calar y lo empiezan a aceptar. Y pues ya entonces con la guerra hispanoamericana, pues ya son parte integral de la sociedad estadounidense. Se mudan para acá. Y crean el Celtic. Ok. Entonces, el Celtic y el Real San Juan eran rivales. Claro. Entonces, el Real San Juan era mayormente de los criollos locales, ¿verdad? Sí tenía todavía esos vínculos con España. Habían dos. Según lo que se ha leído de las descripciones de prensa de ese momento, el Real San Juan usaba colores similares a otros equipo que se llamaba Real en ese momento. Ok. Blanco con violeta. Ok. ¿Okay? Así que los madridistas en Puerto Rico tienen un equipo. ¿Viste? Para que veas. Pero son unos locos. Pero no tengo más. Tienen donde jalar. Pero también existía el Real España. Real España era otro club. No es el España FC. No. España FC. Real España es en Centroamérica, perdona. Okay. Aquí era España FC. Ok. Entonces, ese sí que era totalmente de españoles. Era esa figura. O sea, que esos tres equipos eran, digamos que, el triangular más importante de los clubes más importantes Claro. de ese comienzo. Sí. Esos eran nuestro equivalente a Benfica, Sporting y Porto, en Portugal. Eran el top 3. Yo te diría que ese sería el análogo al Real Madrid, al Barcelona y al Atlético de Madrid. Ok, sí, funciona más, funciona mejor. Que tiene dos equipos más o menos de la misma capital y uno que es de extranjeros o de personas que no son necesariamente El otro que era de San castellanos. Juan, ¿cuál era? ¿El España? Los tres eran de San Juan. Los tres son- El fútbol en este momento se enfoca en San Juan. Incluso el primer juego que tenemos de constancia, porque volvemos, antes del 1911 teníamos Ya se clubes, así jugaba, que sí. Ok. alguien ya tenía que haber habido algún partido, Claro. pero del cual existe documento. Y como historiador se habla de documentos. Si no hay documentos, No pasó. No, hay, no pasó, así que yo puedo hacer mil especulaciones, pero me tengo que dejar por el documento. Está entonces el Minerva Fútbol Club, marzo del 1911, Ok. que juega Minerva A contra Minerva B. Creo que es en marzo 11, de hecho, del 1911. Ese es el primer partido de fútbol del cual tenemos récord. Y desde ahí es que como que ese es el día del fútbol puertorriqueño. Wow. Se jugó en el Morro. En el Morro. brutal. Wow, qué brutal. Y luego de eso, entonces, pasa a lo que se llamaba el Canódromo. Ni No puta registró, idea ¿verdad? que es el canódromo. No No. registró. Ok,
Hoy en día lo conoces como el Escambrón. ¡Oh! Allá al ladito. Sí, sí. Ok. Literalmente, donde se juega, donde está la pista hoy, Ajá. pues... El Sixto Escobar. Es donde está el Sixto Escobar. Ajá. Yo he visto fotos del canódromo. Era la parte, ¿sabes el óvalo que está afuera? Ujú. Eso era, allá había originalmente un parque. Wow. So, el parque original de Sixto Escobar estaba acá, al frente arriba. Ok. Entonces, el problema del canódromo, como me lo explicaban, era que las porterías eran de madera, se podrían. Y de un bolazo se rompía. No, y que el campo había en piedra. Ah, pero eso es normal. Yo jugaba en campo con piedra y boquete. Eso no es nada Eso nuevo. era, porque volvemos como el Sixto Escobar es más reciente, Claro. digamos que los pasados 40 años, 50. Claro. Todavía hay gente, no creo que todavía, pero en el momento en que yo estoy haciendo la investigación, Mm. todavía había gente que estaba vivo, que había jugado, o sea, Hayan jugado ahí. en el canódromo. Wow. O sea, Y entonces, ¿qué pasa en los segundos 50 años? Ok, Porque por lo que tú me estás contando, pues había fútbol chévere. claro. ¿Qué pasa en los próximos 50 años? Hay un corte Ok. que se llama la Segunda Guerra Mundial. Ajá. So, ya después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tú estás empezando más o menos llegando como a, digamos que la década de los 60, Ujú. 50, 60, es que tú empiezas a ver el surgimiento de los clubes modernos. Ok. Quintana, Don Bosco, Guayama. Son los clubes más antiguos que todavía existen, Ujú. que están activos. So, ya después de los, digamos que de la Segunda Guerra Mundial, la fundación de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, Ujú. en los 40, primero se llamaba la Asociación de Fútbol de Puerto Rico, Ajá. la AFA, y luego Similar a pasa la de Argentina. Correcto, y Ok. luego entonces se le cambia el nombre a la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Cuando se funda la AFA, no en el 48, se funda en el 47, impulsado por el Comité Olímpico. Ujú. So, la federación realmente la funda el Comité Olímpico y hoy en día están peleados, pero esos son... Bueno. esa historia, Ya tú esa sabes. historia podemos estar aquí más Eso, tarde. eso Son es, más sí, largos. hay que hacer un part 2. Hay que hacer un part 2 de eso, para hablar de eso nada más. Da para Pero, 8 programas. sí, aquí te estoy dando un resumen bien genérico. So, cuando tú ves ese surgimiento de estos clubes, ahí es que entonces tú puedes empezar a identificar, mira, este es el fútbol que yo reconozco. Claro. ¿Ok? So, está esta persona que se fue a estudiar a España, regresa, casado, y eventualmente es también el fundador del Guayama FC moderno, porque había un Guayama FC en los años 20, pero ese Guayama FC no dura, no aguanta, o sea, no, Ok. se desaparece. Ok. So, el que vuelve a fundar el Guayama FC moderno Ujú. es el doctor Roberto Monroy, Ok. que ese es básicamente el enfoque de toda mi disertación, por eso es que lo estoy trayendo. Ujú. Monroy se convierte en presidente de la federación en el 74. Ok. Sí, ya estamos en la época más reciente, sí, ya 74. te estoy llevando hasta acá. O sea, Exacto. 74, que es el año que viene Pelé. Ajá. Pelé vino a Puerto Rico. Con el Cosmo, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, con el Cosmo. ¿Con el Ah, Cosmo? Estás atrás, Y huevo. le, estás ganaron, atrás. y le ganó la selección 10-1. Puerto Rico, la selección de... espérate. No, el Cosmo le El metió Cosmo, 10 el goles Cosmo a le metió 1. Ok. Me emocioné por medio Mira, hay una segundo. foto. Y yo, ¿cómo? Exacto. Si tienes internet ahí, puedes buscarla. Vamos a buscarla. No sé si lo quieras después poner como un Sí, la- overlay o como sea. La buscamos, Ah, la buscamos Pero ahora. puedes poner foto de Pelé en Puerto Rico Pelé con en con el Puerto tigre. Rico. Con el Nando. Con el... Con el papá de... Esa, mírala ahí. Esta. Esa es. ¿Quién es este señor que está aquí con él? Monroy. Ok. Monroy y Pelé. Espérate, dale para arriba esto. Es que hay varias fotos. Es que aquí hay un montón de fotos de dale Pelé en próxima. Puerto Rico. Dale a la próxima. Esa es la foto. Ok. Ese es... Ahí está, empieza la ¿Ese es Cosmo. Ricky Martin? No, esa no. No. La de al ¿Este ladito que está come. aquí? Ese es el Esa tigre. misma. El tigre. El tío del actual comisionado residente. Hernández Mayoral. Mayoral. Ya lo sé, parece a Ricky Martin bien fucking cabrón. No, yo le voy a mandar... Come, te voy a mandar esta foto.
Esa misma, come. Esa misma. Esa misma. Wow, ese nene se parece a Ricky Martin. Perdón, pero es el mismo. Tú sabes el que mismo. yo creo que yo tengo que decirte que yo creo que no sé si el pollito o el tigre, pero yo sé que el tío. El pollito es el que está ahora. No, el que No, está el ahora, huevo, el huevo el que está ahora. exacto, el huevo es el que Pues está no, ahora. pues entonces él es el tigre. Ese es Porque el por eso tigre. le dicen el pollito, porque es el hijo del. Exacto. El Pero es, huevito que del el pollo, pero es pollito. que el tigre y el pollo no van. El tigre se lo come todo. Por eso. De verdad que la No gente aquí en Puerto comment. Rico poniendo la moda a la gente está No en el garete. comment. Sí, Mira, Ah. el punto es, ese que tuve, ese es Pelé, el que está en Pelé. el centro de Dr. Monroy, Ok. y ese es Hernández Mayoral, el Ok. hijo del gobernador en ese momento. Claro. ¿Ok? Wow, qué gran Y hay la razón por la cual él está ahí es porque el doctor Monroy foto. Ujú, y Hernández Colón ujú. eran muy amigos. Ahí estamos viendo la foto en pantalla. Para los que nos Eran están viendo en YouTube. muy amigos. Al Wow. punto de que se hablaban por teléfono por lo menos una vez a la semana. Ujú. Qué brutal. Pero eran panitas. Eran panas. Qué brutal. Wow. Al punto, si no me equivoco, el hijo de... No, ese era el que era presidente del Comité Olímpico, que era de Vieques. Ujú. Me cogiste ahí con el nombre. Sí, no. No sé. Rickhoff. Ajá. Rickhoff Sampaio Ok. y Monroy eran compadres. Son Ujú. los hijos de Monroy, o algunos de los, digamos que ciertos hijos de Monroy. Él es Rickhoff Sampaio era el padrino de esos Ujú. nenes. Ok. Oh, wow. Ok. So, para que veas lo interconectado que Exactamente. estaba Monroy con la élite política, Ujú. política y deportiva de ese momento. Por eso Ok. es que la pelea entre Rickhoff y Monroy en el 82 Ujú. es tan fuerte para él. Ok. A Monroy se le hizo bien difícil apoyar a Carlos Romero Barceló Ajá. en lo del boicot del 80. Ujú. Pues, ¿sabes lo que pasa en la Olimpiada del 80 en Moscú, que Estados Unidos hace el boicot olímpico, ¿verdad? Ujú. Exacto. Y Puerto Rico decide que va a participar a pesar de todo, y Carlos Romero Barceló dice, pues las federaciones que participan no les vamos a dar dinero. Qué cojones, de verdad. Pues, en ese momento la federación, como quiera, no había clasificado Claro. a la Olimpiada, pero Ajá. para el 1982 están los centroamericanos, y esa pelea todavía estaba Wow. vigente. Ok. Y algo curioso, se suponía que en el 82 fuesen en Mayagüez. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe van a ser en Mayagüez. Eso, por la pelea que hay con el Comité Olímpico, Ujú. no ocurre. Ok. Y entonces ahí es que entra Habana, entra Cuba Ok. y le salva el pellejo a los Juegos Ujú. y se lo lleva para La Habana. Ok. ¿Ok? Por eso que es en el 82 se hacen en La Habana 1982. Esa Ok. es la historia completa. Qué Ok. brutal, mano. Romero decide que no le va a dar dinero no le va a dar dinero al Comité Olímpico, que le va a dar dinero directamente a las federaciones. Y ahí entonces hay una pelea de quién era el macho alfa entre Claro. Romero y Rickhoff. Dos güeyes machos. De nuevo. Esa misma. Tenemos Entonces- que conocer nuestra historia para que tú veas cómo después se repite. bueno. Pero Y bueno, vamos a darle entonces- ahí. Ajá. Hay que Y cambiarle entonces- el título al episodio. Hay que conocer la historia. Muchacho. Hay que conocer la historia. Y entonces, digamos que la federación no tenía en ese momento no tenía los recursos que tiene hoy en día. Ajá. La FIFA no daba dinero en aquel momento. Ujú. Y pues Monroy dice que él no puede rechazar el dinero porque es o sea, como él va a operar, ¿no? Exacto. Claro, sí, Exacto. la fuente básica de ingresos, Correcto. como lo dice. So, ellos, a la federación recibir ese dinero, Ujú. hay una ruptura con el Comité Olímpico. Ahí viene la primera vez que hay una ruptura entre la Federación Puertorriqueña de Ajá. Fútbol y el Comité Olímpico en el 82. Ok. 10 años más tarde va a volver a ocurrir. Pero, pero no voy a abrir, pero de eso podemos hablar en otro momento. Pero, o sea, eso es, el punto es para que vayan viendo lo interconectado que está el fútbol con lo Ujú. que era la sociedad
la cultura. Y la política. La política de Puerto Rico. Por eso es que desde el 74 hasta el 1984 Ujú. es lo que se le denomina la primera era dorada del fútbol. Ok. ¿Ok? De hecho, hay un montón de columnas del Nuevo Día Ujú. que se publican. Cuando tú las lees, se parece tanto a lo que se está hablando hoy en día. Ahí volvemos de nuevo. El que no conoce su historia Porque está tú condenado a vienes y te repetirla. escuchas, no, porque creo que era una columna que sale en el Nuevo Día para el Mundial, exacto, el Mundial de Argentina. Ujú. 78. 78. Ujú. 78. Y el issue era la dictadura, ¿verdad? Ujú. Pues en el 78 están hablando de eso. Obviamente, el enfoque era de que pues, los Juegos Panamericanos son en el 80. Ujú. En el 79, perdóname, San Juan 79. So, la columna está como que hablando sobre el mundial y hablando... Pero el enfoque era como que... No, que el fútbol ha crecido tanto y que de aquí al próximo mundial tal vez Puerto Rico esté en el mundial. 82 en España fue el 82, El ¿verdad? 82 en España, Sí. correcto. Entonces... No pasó. No, ¿cómo la columna se llama La Era Dorada del Fútbol. ¿Cuándo? Ok, vamos te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuán ha sido lo más cercano que ha estado Puerto Rico de un mundial? Nunca. ¿Qué es lo más lejos que hemos llegado en una Déjame clasificatoria? Lo más lejos que hemos llegado en una clasificatoria es la segunda ronda. Ok. O sea que Es donde estábamos ahora mismo. en 3 diferentes momentos Ajá. nos hemos quedado en la segunda ronda. Ok. ¿Ok? Ok, toca entonces entrar en el 92. Pero está bien, vamos a hablar del 92. 92, me veo. Vamos a hablar del chisme olímpico del 92. Estamos Ok. llegando. Sin entrar en mucho detalle, porque es que la historia es... Es larga. Para que tú tengas una idea, Ujú. esa historia son 2 capítulos de mi disertación. Oh, wow. Y uno de esos capítulos creo que son 50 páginas. So, casi 2/3 partes de la disertación es un solo capítulo. Y estamos hablando del chisme del 92. Ok. So, Coño, un bochiche tiene que estar bueno, ¿sabes? tenía gente hablando mucho. Ok. ¿Sabes lo que es yo hice como 5 entrevistas sobre Ajá. ese tema. Y tengo en grabación como fácilmente 15 horas grabadas de ese tema. Wow. Qué brutal. Diablo, qué cosa cabrona. Sí. Así que yo quiero sacar un documental de esto. Es Ajá. que no he tenido el tiempo porque la vida toca, hay que comer, no me puedo Hay quedar- que pagar no puedo deuda. estar Sí, un sí. mes entero haciendo solamente el documental porque ¿quién me va a pagar mi deuda? Pero hay contenido Eso para es verdad. hacer. Para el contenido lo hay, Ok, y lo tengo grabado ok, y lo tengo ok. guardado. Pero para entrarte en el chisme olímpico, resumido. Ajá. la eliminatoria mundialista Ujú. del 1992 para Estados Unidos 94 Ujú. iba a comenzar con la celebración de... Creo que era algo de América. Ujú. Marzo... ¿sí iba a ser? Marzo 92, primer partido entre Puerto Rico y Dominicana. Ujú. Si no me equivoco, era la fundación de Santo Domingo. Ok. ¿Ok? Me puedo estar equivocando. Soy historiador, no soy... Una soy- computadora. Sí, sí, no Exactamente. soy una computadora, pero me acuerdo de algo que tenía que ver algo relacionado a ese tema. Ok. ¿Ok? En el diciembre del 91, Monroy despide al entrenador. Ujú. ¿Ok? Ese entrenador, quien lo pagaba era el Comité Olímpico. Ok. Él va donde el Comité Olímpico y le dice, esto está pasando. Y el Comité Olímpico le dice, es que tú estás bajo contrato con nosotros. Ok. ¿Ok? Entonces, cuando los jugadores se enteran Ujú. que habían votado a ese entrenador, Ujú. pues los jugadores boicotean la selección. Entonces tienes unos meses entre enero y febrero, Ujú. básicamente 2 meses, donde donde la federación está intentando de convencer a estos jugadores
que habían ya jugado, venían ya en ese ciclo y que se le tenía mucha, digamos que había mucha esperanza Ujú. que esta selección iba a llegar a la segunda ronda de la eliminatoria mundialista. Ok. Que esta era la primera vez que le íbamos a poder ganar a Dominicana en la eliminatoria mundialista. Y pues el entrenador que tienen, que se llama Oscar Rosa, Ujú. traen a un señor de Nueva Jersey, que ahora mismo se me olvida un poco su nombre. Y él les dice, pero ¿cuáles son? No, perdóname. Ajá. Monroy le escribe a FIFA. Le dice, mira, tengo este problema. Y él era bien amigo del entonces presidente de la FIFA, Ujú. que estaba antes de Blatter. ¿Okay? El brasileño, Joao Havelange. Ah, Joao me Havelange. suena ese nombre. Sí, creo que lo he escuchado. Joao Havelange fue presidente por como 3 décadas de la FIFA. Y en el 98... Y él es el que nomina o le dice a Blatter como que para que tú seas mi heredero. Sí. Blatter era su secretario general. ¿ok? Ajá, exacto. Y tampoco es que Havelange era muy... Porque también cojeaba de la patita que cogió... Y que Blatter. coge a Infantino también. También, Exactamente. todos, Los tipos son todos. todos iguales. Todos son iguales. Son todos Mi iguales. punto, ok, Todito. pero volvemos al punto. En este caso, Havelange le contesta, le preguntan cuáles son los requisitos para que un jugador sea elegible para una selección. Ok. Y en una conversación por teléfono. ¿Tú te imaginas? Esto es internacional. Exactamente. Y él le dice... y Sevilla llegó. ¿Qué, chacho? Vea eso. bueno, él era doctor, así que tenía... Pues está bien, había bueno. torta. Había Está torta, bien. tranquilo. Y acuérdate, es parte de la élite política también. Ok. Dinero tenía en ese momento. Le dieron un descuentito ahí en Sevilla. El punto fue que la FIFA le dice, estos son los requisitos. Pasaporte y ciudadanía. That's it. Y ya. La ciudadanía de Puerto Rico, ¿cuál es? La Le americana. guste el que no le guste, es la La estadounidense. Ajá. Así que para el 92, cualquier persona con un pasaporte estadounidense podía representar a Puerto Rico. Ok. Pues Ya estoy viendo bolondín en esto. ¿Qué hizo Monroy? Se montó en un avión con Carl Rosa y con el asistente de Rosa, que después termina siendo el entrenador. Eso es otro chisme interno, no voy a entrar en ese chisme. Ok. Volvemos a ese capítulo. ¡Mua! Necesitamos otro capítulo de chisme, me encanta. Yo vivo por el Ese es el chisme. chisme. Vamos a Jusino. necesitarlo otra hora porque ya casi estamos cumpliendo la... Jusino, yo vivo por el chisme, Jusino. Yo te lo voy a resumir. Ellos van a Nueva York Ajá. y se buscan a un montón de New Yorkers Ujú. y jugadores que no eran tan New Yorkers, sino que estaban casados con puertorriqueñas, etc. Ok. Se los traen. Ahí viene el Comité Olímpico y dice, pero espérate. Carajo, tú hiciste. Acuérdate que en aquel momento una cosa es lo que dice FIFA, otra Ujú. cosa es lo que dice el Comité Olímpico, que te dice, no, tienes que ser hijo Ujú. de boricua, etc. No tienen problemas con los New Yorkers. Claro. Porque ya para ese momento el issue de los New Yorkers estaba más que sentenciado. Ujú. Era el issue de los nacionalizados. Ok. Tú no podías tener nacionalizados en una selección puertorriqueña. Sí, que eso fue el Comité Olímpico de Puerto Rico que le dijo a la Correcto. federación, espérate, dale con calma. Tú tienes personas ahí que no son puertorriqueños. Tenía un Exacto. chileno, tenía había- Ah, pero un es que mexicano. Las Naciones Unidas, las Naciones Unidas. Sí. Y entonces, pues, ese fue el Comité Olímpico le dice, si tú juegas el partido contra Dominicana con jugadores que son inelegibles, pues no tienes nuestro aval y te vamos a votar. Y es que lo jugaron porque una cosa es FIFA y otra cosa es lo olímpico. Claro. Y en aquel momento esa distinción no existía. Y si no es por la Federación Puertorriqueña de Fútbol haciendo eso, hoy en día no en Puerto Rico todavía seguiría esa estuviera pensando que los mundialistas es olímpico. Exacto. ¿Ok? Pero ya existe esa distinción. Ok.
Y lo que pasó último acá de por qué la federación no es parte del Comité Olímpico no tiene nada que ver. No es lo mismo. Ok. Ni se escribe igual. Vamos a ponerlo de esa manera. Para darte un hint, una de las citas que más me gusta de todo ese dilema es cuando Monroy le sale en la prensa y dice, yo no sé porque están hablando de la cosa esta de la autonomía o la independencia, la soberanía La deportiva soberanía. y todo esto. Ajá. Y Monroy viene y le contesta, yo no juego a pasaporte ni soberanía, yo vengo a jugar fútbol. Te puedo dar la cita correcta, te estoy haciendo como que más o menos de lo que me El acuerdo. resumen de lo que él dijo, ajá. Sí, pero él dice algo como que, básicamente lo que dice es, no me venga a hablar a mí de soberanía deportiva, que a mí lo único que me importa es el fútbol. El O sea, deporte. no me venga a hablar Ok. a mí de que si estadidad ni independencia. No me hablas de eso. Yo en lo que quiero hablar de fútbol. Sí. Pero esa cita, de verdad que cuando yo la dije, diablo, yo tengo que escribir sobre esto. Y pues, ahí está. Entonces, de ahí brincas a lo que todo el mundo conoce, que es lo más fuerte, que es los Islanders. Ajá. ¿Ok? Los Puerto Rico Islanders se fundan en el 95, posterior a todo esto. Ok. La fundación de los Puerto Rico Islanders ocasiona que Monroy y ciertos otros sean expulsados de la federación. Oh, Y ADH. Porque... So, los Highlanders nacen también del bochinche, básicamente. Lo dijiste tú. Sí, bueno, es que, bueno, pero por lo que tú me estás técnicamente- contando, pasa esto y por consecuente pasó esto otro. Pues hay técnicamente, una sí. pelea Porque también. hasta el 92, Monroy decide retirarse de presidencia. Ajá. En el 94, no sin antes dar el aval para que este equipo juegue. Pero no sé si entiendo que él era como que un abogado de la federación. Ujú. Él deja a esta persona, al licenciado Rusy Dillon, como su seguidor. Ok. O sea, básicamente dice, voten por este. Y por ahí votaron. Y Rusy Dillon básicamente le dice al mundo, pues, no, si tú quieres jugar, pues tú tienes que pagar. Pero es que ya tenía el aval. O sea, tú estás removiéndole el aval, condicionándole a dinero y pues hubo ese choque. Ujú. Ahí se forma, digamos que lo que se llama la famosa Liga Mayor. No sé si te acuerdas de eso. No, eso nunca lo La he Liga escuchado. Mayor era esta liga superior semiprofesional que existía afuera de la federación. Y básicamente desde el 97 en adelante, Ujú. Puerto Rico tiene una tradición de tener como este tipo de alternancia Ujú. donde tú tienes periodos donde hay división en la federación, Ujú. tienes ligas separadas. Ok. Cuando hay más o menos unidad, pues las ligas están todas bajo el sistema federado. Así que tú puedes saber cuán dividido está la cosa en la federación, Ujú. ¿Cuándo cuántas pasa ligas esto? hay, cuántos están fuera de la federación versus cuántos están adentro. ¿Ok? Ok. So, cuando tú teniendo en cuenta toda esta historia en general que yo te estoy dando y tú ves lo que está ocurriendo en la federación hoy en día, la gente pensaría que la federación está en su máxima cumbre porque la selección estuvo a un gol de pasar a la próxima ronda. Ujú. En el 92, la selección estuvo a varios goles también de adelantar a la próxima ronda. Ok. En el 92, la selección de Puerto Rico estuvo entre los primeros 100 equipos del mundo. ¿En el ranking? Ujú. ¡Wow! ¿Dónde estamos ahora? Te digo ahora. 100 y pico. 170 y pico por ahí. más o menos. 170 y pico. Pero estábamos en los primeros 100. Tuvimos los primeros Sí. 100. Coño. Con la de los New Yorkers. Recuerda eso. Que Ok. Pequeño Ahora, detalle. ahora estamos 157. Pero también en la selección ahora mismo también Pero hay en un el montón de gente de 2010, afuera. pero en el 2010, Ajá. cuando entró Labrador, Puerto Rico estaba en el ranking. Estaba 104 o 100. Algo O así. sea que Bueno, estamos ahí. salimos en el juego de Sudáfrica, del Mundial de Sudáfrica, Exacto. imagínate. Ajá. Así que Estábamos bien rankeados. cuando tú haces esa comparación, pero es que tenemos una selección. Sí, bueno, pero ¿dónde están jugando la mayoría de esos jugadores?
Fuera. Están jugando afuera. Ajá. ¿Dónde se han desarrollado la mayoría de los jugadores? Fuera. Ok. Pues entonces, la realidad es que quien ha desarrollado a la mayoría de estos jugadores es US Soccer y no la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Y no quiero sonar mal, Ujú. porque no quiero que me malinterpreten. Puertorriqueño es puertorriqueño, no me importa dónde tú te desarrollaste. Aunque naciera en la luna, como Aunque dice naciera en la luna, como dice la canción de Roy Brown, ¿verdad? Ujú. Puertorriqueño aunque naciera en la luna. Pero cuando tú vas a ver un deep dive Ujú. de cómo está el desarrollo del fútbol en un país, tú tienes que tomar en cuenta estas cosas. Claro. Porque una cosa es tú tener una buena selección nacional y otra cosa es cuán bueno es tu fútbol. Ok. Y el fútbol de Puerto Rico, cuando tú lo comparas con el resto del Caribe, Ujú. es un fútbol amateur, porque aquí no hay fútbol profesional, por más que tú le quieras poner pro al lado de una liga, Ujú. que yo, si me hubiesen preguntado, yo no le hubiese puesto pro, porque la Puerto Rico Soccer League, y esto es lo único que voy a mencionar de este pequeño toma, Ujú. pues no tiene nada que ver con lo otro que no podemos dialogar. Ok. La Puerto Rico Soccer League tiene un trademark a nivel global Ujú. de Liga Pro. Ok. Por eso que ellos no le ponen Liga Pro, ellos le ponen LPR Pro. Pero ¿qué dice todo el mundo? Ah, la Liga Pro, la Liga Pro. Entonces, es una manera... Aquí, ¿cómo decimos? Aquí la Liga Pro, le decimos la Liga de Puerto Rico. No, aquí le decimos la Liga de Puerto Rico. La Liga de Puerto Rico, Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Pero tú vas por ahí en la fanática. Ajá, Ah, la ajá. Liga Pro, la Liga Pro. La LPR. Por lo menos en Fútbol Boricua siempre tú vas que nosotros le decimos LPR, Liga Puerto Rico, Ujú. porque no es pro. Yo no voy a... O sea, ponerle pro a algo es mentirle a la gente. Ok. Y es una gran mentira tú decirle a las personas, que es una liga profesional. No lo es. Porque tú le pagues $200 a un jugador, ¿eso ya te hace profesional? No. Te están dando una dieta. Profesional tú le pagas por ir a practicar 2 veces al día. Ujú. Un profesional se dedica a esto. Ok, digamos que tú tal vez le vas a dar un part-time. Ujú. Y tiene un part-time regular, pero tú le pagas por eso. Está bien. Eso es aceptable dentro de los parámetros de FIFA. Pero no seamos ilusos. Porque si no te están pagando por practicar y tú lo que te pagan son $200, eso no te compensa. Ujú. Porque lo que dice FIFPro te dice que para que un jugador sea profesional, tú tienes que darle un living wage. Y en Puerto Rico es $10.50 la hora. Sí, pero en Puerto Rico el living wage, un montón de trabajo y profesiones. Yo te voy a leer lo que matarte dice estudiando para las poder leyes pagar lo que es. laborables. Las leyes laborables te dicen que si tú vas a tener un empleado, Ujú. es $10.50. Si tú vas a tener un contratista, pues ya son otros 20. ¿Ok? Pero vamos a dejarlo, hay que usar un parámetro para algo. Ujú. Si tú no le pagas $10.50 la hora, pues no es profesional. Es una dieta, es otras cosas. Pero eso no te hace un jugador profesional. Ok. Entonces, el profesionalismo aquí, no hay profesionalismo en Puerto Rico gracias a María, desde el Puerto Rico FC. Y la mala decisión que tomó Carmelo Anthony de no moverse a la USL cuando tenía la oportunidad de hacerlo. Ok. 100%. Puerto Rico, hablando de la USL, Puerto Rico fue campeón. Sí, Tuvieron 2010. tuvieron una corrida estupenda en lo que fue la Conca Champion también en esa misma Eso época. fue los Islanders en el Los 2008. Islanders. Los Highlanders, exacto, que yo dije. En la No, pre- el PRFC, estamos hablando de PRFC, pero igual como que era exacto, dentro de la historia también entra... No, yo pues me refiero a los mencionaste lo de Highlanders, es verdad. Carmelo a los Anthony. Islanders en el Sí, 2008. los Islanders. Los Highlanders fueron... Es que yo vi a los Highlanders salir campeones también En el 2010, en el 2010. en fue, lo o que en era el- la... Sí, porque... La CFU, ¿no fue? No. ¿El torneo No, Ellos ese- fueron campeones de la liga que ellos estaban Eh, jugando ese año. Él está hablando de lo que se llamaba USSF D2. Ah, exacto. Porque ese fue el torneo que se hace... Básicamente, hubo una división en la USL. Se forma la North American Soccer League.
de algunos equipos que no estaban de acuerdo con cómo se estaba manejando la También USL. había bochinche allá. Y habían otros... Sí, siempre ha sido bochinche. De hecho, hay un libro, si quieren buscarlo, hay un libro que fue escrito por Carter Kushner, Ajá. se llama Soccer Wars. Ok. Y habla todo esto, de ese proceso. Porque yo recuerdo ver a los Islanders en el Lubriel jugar una final ida y vuelta contra los Carolina Railhawks Correcto. que ganaron. ¿Cuál liga fue esa? Esa fue la USL/NASL del 2010. Ok. Esa fue la De eso era que yo estaba de hablando. Oficialmente se llama USSF D2. Porque fue básicamente la federación lo forzó a tener un torneo unificado Ok. en lo que se desentanglaban y desarrollaban. Y de ahí Ese que revolú. entonces sale el asunto de lo que se llama hoy en día los estándares profesionales de la USSF. Ok. Los estándares profesionales, que eso en Estados Unidos es otra polémica, Ajá. porque los estándares lo que han hecho es gatekeep. Tú no puedes estar aquí porque no tienes suficiente dinero. Entonces, hay ciertas personas que creen... Los grupos en Estados Unidos que empujan lo que es el ascenso y el descenso dicen que los estándares profesionales se deben eliminar porque lo que debe importar es la parte deportiva. Ok. O sea, tú subes y bajas dependiendo de lo deportivo. Pero que los estándares profesionales están ahí para defender a la MLS. En cierto sentido, tienes razón. Sí, porque la MLS Pero es lo que no mucha gente sabe es que los estatutos de Estados Unidos dicen que puedes tener dos divisiones 1. Así que si la USL, que yo creo que ya lo dijo, aspira a tener una división 1, no va a competir con Estados Unidos. Es que estatutariamente existe que pueden haber dos divisiones 1. Ok. Pero ya eso aparte. Ya Eso es otra cosa. ¿Tú crees que hay un antes y un después en el fútbol puertorriqueño pre-Islander y post-Islander? Sí. Después que los Te voy a Islanders... contestar. Sí. Ah. No hay. Después que los Islanders desaparecen, ¿hubo una decaída en el fútbol de Puerto Sí. Rico? Sí. ¿Por qué? Porque lo que la gente no entiende, más allá de que los Islanders, del dilema o del debate que siempre existió de que si los Islanders eran la selección de Puerto Rico, ¿no? Que eso, honestamente, ya nosotros ya estamos en una sociedad un poquito más madura deportivamente, que podemos entender que un equipo no es la selección. No es la selección, sí, y definitivo. que un equipo profesional no todos tienen que ser puertorriqueños. Claro. Okay, Yo me acuerdo que ese equipo que quedó campeón tenían a un delantero inglés, Sí, a David Foley, creo que era el nombre David de él. Foley, correcto. Yo era fan de él. Ese es el que Tenemos metía un los goles dominicano ahí. también. Ajá. Tenemos un dominicano y tenemos... Jonathan varios- Faña no era así, no me equivoco. Jonathan Faña, Faña. correcto. Y la pared en la portería. Ay, Bill Gaudet Bill en la Gaudet, portería. que se nacionaliza Que se- puertorriqueño. Exactamente. Mira para allá. Sí, porque él jugó el partido contra España, el amistoso de Puerto Rico y Correcto. España. El único juego que jugó. Pues, oye, pero lo jugó contra la campeona del mundo de ese año. Eso está y luego cabrón. se retiró. Exactamente. No jugó más para Puerto Era un Rico. sueño, fue un sueño que quería cumplir, Exacto. mira, terminó cumpliendo. ¿Ya lo cumplió? Ok, vámonos. El asunto es que lo que la gente no entiende del por qué el fútbol empieza a caer en Puerto Rico es porque los Islanders, en términos de la parte del business, la parte económica, movían mucho dinero. Porque había interés por los patrocinadores de estar en las camisas. Tú ibas a los juegos de los Islanders y había cosas que hacer y había mucha presencia de patrocinadores. El problema de los Islanders, lo que ocurre es que el 50% de los fondos era fondos públicos. Y entre 2008 a 2012, todo el mundo sabe, el gobierno se fue a problema fiscal que viene. El presidente de los Islanders es una persona que hoy en día todavía es relevante en lo que es la política puertorriqueña. Sí. Para algunos es el diablo y para otros, pues, una persona buena, que es Andy Guillemard, que por los pasados 4 años lo tildaban de ser la peor persona porque era el cuñado del exgobernador. Okay. Cuando está Guillemard y está Fortuño, pues los Islanders se beneficiaban mucho de, digamos, de contratos con turismo y con el Departamento de Recreación y Deporte.
Cuando gana Alejandro, que ocurre el issue con lo de La Roja, que metieron fondos públicos, se fueron básicamente por drenaje. Y la administración García Padilla decide que van a retirar todos los fondos del fútbol. Los Islanders, que estaban en ese año 2011, tienen que se ven forzados a irse a básicamente a recesar y nunca regresaron. Sí. Porque no había fondos. Guillemard no tenía ya la capacidad económica para mantener el club corriendo por él solo, privadamente. El club lo intentaron de vender. Incluso yo tuve una conversación para eso del 2012, 2013 con uno de los que era dueño de los Islanders, y ellos intentaron venderlo a un grupo español. Obviamente no se materializó. Claro. Sé que en el 2016, cuando viene Carmelo tocando la puerta en Bayamón, lo primero que él trata de hacer es comprar el nombre de los Islanders. Okay. Pero le pusieron un número ridículamente alto y honestamente ya para el 2016 lo único que valía ahí era el nombre. Sí, exacto. Por eso es que si ustedes se fijan que todo lo que es Puerto Rico FC es como que un mirror. Sí, exacto. Una mirada es mirándose un espejo los Islanders. Estoy mirando el espejo y que sí, yo veo Islanders, pero no ves Puerto Rico Islanders. No, porque la excusa era de que él venía de Villanova. Sí, exacto, Villanova. Y que Villanova... Ay, sí, por favor. Claro que sí, Carmelo, te lo voy a creer. Y qué coincidencia que era naranja y blanco, igual que los Puerto Rico Islanders. Coño, no me vengas con eso, Carmelo. Okay. No, que by the way, esta camisa, nuestra versión home, yo la quería chinita en honor a los Islanders. Claro que sí, claro que sí. Pues esa es la historia de lo que pasó con los Islanders. Los Islanders, el éxito de los Islanders... venía por el gobierno. No. O sea, me refiero en cuestión de fondo y eso. Correcto, pero el éxito deportivo y comercial de los Puerto Rico Islanders fue tan y tan potente que cayó en su propio peso. Ok. Claro. The bigger they are, the harder they fall. The bigger they are, the harder they fall. Okay. Ese éxito que hubo con los Islanders y que todavía las generaciones de nosotros, cuando pensamos fútbol profesional, lo que estamos pensando es en Puerto Rico Islanders, no en Liga PR Pro. Eso es lo que... Ese éxito, lamentablemente, no supieron cuándo era el momento de vender el equipo para asegurar su continuidad. Claro. Okay. Yo creo que si hubiesen vendido los Islanders en el 2009, año justo después de que llegaron a las semifinales de la Champions League, siendo hasta esa fecha el único equipo caribeño en llegar a una semifinal de Champions. Los equipos que se limpiaron en el Lubriel, es lo más cabrón. Eran equipos top de Santos México. Laguna, Cruz Azul, el LA Galaxy. Y los el Galaxy cuando estaba el Saprissa. El Saprissa también. Claro que sí. El Comunicaciones de Guatemala, si no me equivoco, también cayó aquí. No, eso empatamos. No, con ellos empatamos. Empataron. Okay. Sí, pero no ganaron. Se fueron prendidos. Exacto. Oye, pero la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. El Alajuelazo. También. O sea, el Alajuelazo. Empate hasta el minuto 80 y pico. Un gol ahí en los últimos minutos. El Alajuelazo que despertó a toda Centroamérica en el 2008. Olvídate de eso. ¿Qué tiempos aquellos? Volvemos. Esa es la segunda era dorada del fútbol puertorriqueño. Entre el 2004 hasta el 2011. Donde estamos ahora, en el 2025, ¿tú crees que podemos tener otra época dorada? ¿Tú crees que por fin se nos dé el sueño que no se nos dio que no se nos dio para los 90, que no se nos dio en los 2000? ¿Tú crees que ahora con Jeremy de León, Leandro Antonete, esta generación que tenemos ahora, por fin podamos dar ese paso y por lo menos meternos en la tercera ronda y hacer historia clasificando a otra, no ni siquiera llegando al Mundial, por lo menos metiéndonos en una tercera ronda? Vamos a olvidarnos del Mundial. Ok.
empecemos baby steps. Ok. Yo creo que lo primero que hay que hacer es clasificar y competir en una Copa de Oro. Porque si tú no compites en una Copa de Oro, Ujú. olvídate de clasificar a un mundial. Que eso también es un paso que selecciones que ahora mismo están bastante Dominicana. Yo te voy a decir algo. Panamá es La otra República Dominicana, Ujú. tal vez no para el 2026. Tal vez no. De hecho, no creo porque se eliminaron. Sí. Pero España 2030 o Saudi Arabia Creo que va a ser joint. 2034. Sí, Sí, te estoy diciendo España, pero España, es Portugal, España, Portugal, Marruecos está por Uruguay, ahí. Uruguay, Argentina, o sea, Sí, sí, El mega mundial. un descojón. Los 100 años de la FIFA. Literalmente va a ser un mundial Los 200 porque se va a años de jugar la- en el globo. Algo así, creo que son los 100 años del mundial. algo así. sí, una loquera. Porque empiezan en Sudamérica, pero los demás. terminan brincando para España. pero brincan entonces para España, Portugal y Marruecos, que Ok. eso es el 2030. La cosa. O Saudi Arabia 2034, Ujú. que ese es el próximo. Cualquiera de esos dos, yo creo que. Los ves llegando. Los veo llegando. Los veo llegando. Sí, Ya el, ellos- el cambio que han tenido Oye, República ya Dominicana. ellos llegaron a un Mundial Sub-20. Exactamente. Ya ellos llegaron a unas Olimpiadas. Ujú. No nos olvidemos de esto. Ujú. Dominicana llegó a una Olimpiada. Ujú. Puerto Rico no ha llegado nunca a una Olimpiada. Así Sí mismo. que Dominicana ha tenido un progreso gradual. Y no va a que llegar. hemos visto. Y Puerto Rico, con la administración federativa que está ahora, no va a llegar ni a centroamericanos. Así que no sueñen. Por ahí estaban diciendo los amigos de The Playmaker, no, que si Puerto Rico clasificó a la próxima sueño centroamericano. olímpico. Chico, por favor, si tú muy bien lo sabes, que mientras estén fuera del COPUR no van a poder no jugar, pueden entrar, vamos. exacto. Sí, hasta que no se resuelva ese revolú con el Comité Olímpico, no va a Mientras, haber oportunidad de eso. mientras estén fuera del COPUR, no van a jugar ningún torneo en el ciclo olímpico, no lo va a hacer. Ujú. Olvídate de eso. Ujú. Fíjense eso. O sea, que no hay centroamericano, no hay panamericano, no hay olimpiada. Ya con eso te estás súper limitando. Claro. Ujú. Así que yo creo que... Me preguntaste qué es lo que necesita Puerto Rico. Necesita un liderato nuevo, completo. Ok. Un liderato que venga, primero que sepa no solamente de fútbol, pero que sepa de la industria deportiva de Puerto Rico. ¿Ok? Tú necesitas una persona que no solamente venga de fútbol, que sepa de fútbol, Ujú. pero necesitas una persona que tenga buenas relaciones con el COPUR, que tenga buenas relaciones con otras federaciones, Ujú. que no se pare en una reunión del COPUR y decir que yo soy la federación que más dinero recibe de su internacional y que yo no necesito dinero del COPUR y me pueden venir a pedir dinero a mí. Eso no es lo que tú necesitas. Necesitas a alguien. Eso se llama ser altivo. Tú eres una persona humilde. Mira, estoy aquí. Lo que tú necesitas, fine. Vamos a trabajar, vamos a hacer conjunto, vamos a trabajar en equipo. Qué difícil, qué diferencia es eso, ¿verdad? Versus, no, yo tengo $2.5 millones aquí, coño. Tú necesitas una persona que pueda sentarse con todas las partes del fútbol y que les pueda dar pescosa a todo el mundo y que todo el mundo esté de acuerdo de que, mira, hay que trabajar, esta es la visión, hay que trabajar para allá. Ujú. Pero no es imponiendo, es negociando. Porque el problema es que aquí quieren imponer modelos que no funcionan en Puerto Rico. Modelos administrativos autoritarios en Puerto Rico no funcionan. Ujú. Porque aquí en Puerto Rico nosotros tenemos tenemos ya una tradición democrática. ¿Ves? Y todo lo que es imposición, nos vamos a rebelar contra eso. Pero no es que en Puerto Rico no ocurren rebeliones de tiro, es que simplemente tú me quieres mandar, pues, y estás para tu lado nada más. Pues, bye. Voy con el solo de pago y me voy a hacer... Si total, que yo me gano de estar en la federación. Dolores de cabeza, porque tengo que estar pagando, me van a multar, me multan por cualquier cosa, pues ¿para qué voy a estar en la federación? Ese es el pensamiento que hay. ¿Para qué le da la federación? ¿Cuántos jugadores de la Liga de Puerto Rico están en la Selección Nacional de Fútbol? ¿Cuántos habían en el último partido? Uno. Uno nada más. Mira para allá. Uno, y porque básicamente perdió... Ahí habían dos, perdona.
Juani Exacto. y Wilfredo. Alfredo. Pero Wilfredo realmente está en Puerto Rico porque perdió su oportunidad en la MLS. Y se quedó fuera porque él insistía en que él quería debutar para Orlando City cuando hace años que se le está diciendo, muévete porque no hay espacio para ti en el Orlando City. Está como los de United, ¿eh? Hacho, Martial, ¿cuántos años tuvo Martial? Loco por salir de la mitad de ese equipo y siguen ahí, ¿eh? So, tú tienes esos dos. La realidad es que Wilfredo no cuenta porque Wilfredo se formó y se desarrolló. Wilfredo es más como un refuerzo nativo de esos que trae para... Juani es el único de ese grupo que empezó su desarrollo en Puerto Rico, La cosa. que estuvo ahí, porque obviamente hay otros, pero que estuvo en la última convocatoria Juani. So, uno de todo eso. Volvemos. No tengo nada con que los de la diáspora participen, etc. Para nada. Pero simplemente es el hecho de que tú tienes un sistema que no está produciendo la materia. Porque tenemos 50... Vamos a ponerlo de esta manera. Tú tienes probablemente 50 jugadores activos que pudieran estar para selección. Si tú tienes un sistema que funciona y está desarrollando jugadores, tú pudieras tener 300 jugadores profesionales jugando, desarrollándose. Qué diferente es el talent pool ahí. Ahora tienes para coger. Con 50, pues, es más incómodo. Y entonces tienes que tal vez nacionalizar a alguien porque no tiene ese espacio. Si tú tienes una persona que pueda hacer todo eso, y sobre todo una persona que se pueda sentar con las agencias de publicidad y romper el boicot que le tienen las agencias de publicidad a todo lo que es fútbol en Puerto Rico, ahí va a haber progreso. Porque entonces se van a desaparecer las luchas. Vas a tener gente que quiere invertir. Hay gente puertorriqueña que quiere invertir en el fútbol que no lo hacen porque está el grupo que está. Porque el grupo que está monopolizando el fútbol de Puerto Rico. La parte comercial, todo. No es solamente la parte de la regla y la parte de aglomerar. Es querer controlar todo. Pues entonces tienes ese gran problema. Estamos hablando de personas que quieren desarrollar, quieren invertir millones de dólares en construcciones, infraestructura, que mucho necesitamos la infraestructura, para no solamente sean Bayamón y Mayagüez, estás tirándote una longa un martes a las casi 10 de la noche a ir a ver un juego de fútbol de la selección está fuerte. Por eso fueron 1,100 personas nada más, porque todavía no entendemos que la vasta mayoría de la población de Puerto Rico está en el área metropolitana. Tú no puedes esperar que te va a llenar un estadio de... ¿Cuántas personas que caben en el Centroamericano? 15,000 personas que caben. Cómodo, deben caber como 15, cómodo. Como sí. 15,000 personas. Más que en el Luriel. Sí, Sí, sí. El Centroamericano está a vuelta completa. Exacto, Es un lado nada más. Sí, hermano, te lo dije. Bueno, Para que tú tengas, el récord en el Luriel son 21,000 personas y eso fue juego contra la Roja y fue porque se le puso... le pusieron más gradas. Okay. Pero las gradas, solamente las gradas regulares del Luriel, son 12,000. Ok. 12,000 por ahí 500. O sea, el Centroamericano cae más personas, pero es que está lejos. Tienes que tener en cuenta que si tú quieres jugar al Centroamericano, bueno, no es que hagan todo en San Juan, pero tú podías haber puesto, si lo coordinas bien de antemano, pudiste haber tenido el Centroamericano en el fin de semana. Exacto. Que se le hace más fácil a las personas. Claro. Más cómodo. Son cosas. Porque si tú tienes más de un estadio en Puerto Rico, perfecto. Ah, no, porque es que quieren construir uno en Coamo. Coamo. No tengo nada en contra de Coamo. No tengo nada en contra de Coamo. Pero volvemos al punto de... Tú quieres un estadio nacional en Coamo. El estadio nacional tiene que estar en la capital. Tú tienes que tener... ¿Tú sabes dónde debería estar ese estadio nacional que quieren hacer el sur? En Ponce. Porque en Ponce es donde está la mayoría de la población, en el área sur.
Y nos informaste que en Ponce históricamente fue donde se formó el primer club. Claro. Tú tienes ahí también un peso histórico. Oye, Ponce, tú tienes el Paquito Montaner. Allí se ha jugado fútbol profesional. Ujú. Allí hay o sea, las cuestiones mínimas están allí. Lo único que tú necesitas es básicamente el terreno de juego. El terreno de juego. Bueno, Edwin, tenemos que ir cortando porque ya nos fuimos overtime y ya mismo nos van a apagar las luces. Sí, ya mismo. Ya hace rato el están mirando estudio. por la puerta. Sí, no, Yadiel, perdón. Edwin, gracias por estar aquí con nosotros una vez. Bueno, Seguro, agradecido. Dile aquí a la gente en la cámara Sí. dónde te pueden conseguir y dónde está Fútbol Boricua para que la gente también sepa. Pues mira, nos pueden seguir en Fútbol Boricua en todas las redes sociales. Ujú. En YouTube, en Instagram, en Twitch, en X, en Facebook. Este sábado. Esto sale mañana miércoles, ¿verdad? Sí. Sale miércoles al mediodía. Miércoles eso al es mediodía, así. ok, pues. Ya este sábado arrancamos con las transmisiones de la Liga del Norte. Ok. Así que Total. si quieren ver más fútbol local, aunque sea amateur, es un buen nivel. Claro. Ujú. Ya arrancamos este sábado con los partidos de la Liga del Norte a las 5 de la tarde. Creo es, si no me equivoco, Nacional contra Manatí, Ok. Ok. que son un equipo de San Juan contra Manatí de primera división. Así que ese es el próximo partido que nosotros tenemos. Y eso es básicamente hasta septiembre que estamos con la Liga del Con la Norte. Liga. Ya en Ok. septiembre arrancamos con la Live también. Así que, de hecho, ustedes son los primeros que lo digo. Vamos a volver con la Live. ¡Exclusiva! Vamos. Cierra. Para que sepas. Ponme la fecha aquí abajo, ¿no? Va a empezar- Exactamente. regresamos con la Live en septiembre Qué de este chévere. año. Así que continuamos con nuestro partnership con ellos. Así que, nada, tenemos esas dos ligas que estamos trabajando con ellas. Estamos Qué cool. haciéndoles las transmisiones. Obviamente tenemos nuestra programación, nos pueden seguir en nuestras redes y se pueden enterar ya más de nuestra programación. No voy a hacer el plugin de los demás podcasts. No, bendito sea. Hay Porque contenido de más. Hay contenido de más, en sí. Fútbol Boricua. Pero qué chévere, Pero mano. nada, estamos felices por estar aquí con ustedes y seguir compartiendo. Y cuando quieran seguir teniendo una conversación No, brutal, sobre la historia brutal. y todo eso. Hay que tenerla porque se nos quedaron Definitivo. muchas cosas, se nos quedaron muchas cosas fuera. Sí, Demasiadas de muchas cosas Sí, fuera. así que Héctor. tienes que buscar espacio en este verano. Sí, Cuando en tú verano de quieras. Para que vengas entrevistas. para acá. Tienes que Cuando tú regresar. De verdad que si nos Pero vamos a poner en comunicación para que vuelva. agradecidos estamos nosotros de que sacaras Yes. un ratito y estuvieras aquí con nosotros hablándonos de la historia del fútbol, que bien lo mencionaste. Mucha gente piensa que el fútbol comenzó en los Islanders y data desde el siglo XIX, o sea que también es que lleva mucho tiempo el fútbol aquí en Puerto Rico y yo creo que eso es bueno. Y como bien mencionamos ahorita, mano, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es que lo ya se ha lamentablemente repetido par ha de pasado veces. en varias ocasiones. así que, Exactamente, exactamente. Como historiador, te tengo que decir que la historia no se repite, pero sí rima. se escucha bonito. Exacto. Se escucha Ahí bonito. está. La historia rima. Porque no son las mismas personas, pero son los mismos. Pero los eventos que. Oye, esto es demasiado coincidencia que. ¿Sabes qué? La historia Exacto, rima. Exacto, exacto. Bueno, mi gente, recuerden aquí suscribirse a nuestro canal. Recuerden darle like, recuerden darle follow a, obviamente, ya la partida podcast Claro, de nuestras redes sociales. importante. Recuerden también que estamos disponibles en formato de audio en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, tu plataforma favorita de Por audio. lado. Ahí nos consigues. Obviamente no nos podemos despedir sin enviarle antes el No. saludo vitalicio a la gente de Print Store PR, quienes semana tras semana nos visten con la mejor indumentaria podcastera lística que usted pueda tener. Así que ya lo sabe, dele like también y follow a Print Store PR en Facebook y en Instagram. Comuníquese con Enrique Fernández que él los va a poner al día Yes. con la indumentaria de la partida podcast. Y si usted quiere auspiciarse en la partida, siempre el lunes, la hora machorra o no me pasa nada, recuerde enviar un email a info@mazetatv.com. Yes. La semana que viene venimos con los detalles del Mundial de Clubes, que eso era algo que íbamos a hablar aquí, pero el tiempo nos traiciona porque cuando nos envolvemos hablando de cosas que nos apasionan como el fútbol Eso y la es así. historia, Eso es así. oye, el tiempo se va volando. Así que la semana que viene volvemos con el partido de la semana, que también dejamos arrollados a los de Discord. Tranquilo, pero la semana que viene tiramos doble partido a la semana. La Ah, semana que espérate, viene ¿te tienen tenemos Discord doble. también? Tenemos Sí. Discord Pues también. envíame el link para unirme. pues ahí está. Ah, pues Ahí mira, está, durísimo, ahí está. Y si usted durísimo. se quiere unir a nuestro Discord, recuerde también escribirnos a nuestro DM en Instagram. Esto ya Yes. se nos quedó Así ahí. mismo nosotros le dicen, mira, wow, yo no soy bot, envíame el link de Exacto. Discord y ahí entonces entramos por ahí para abajo. Agradecerle a todo el mundo que estuvo conectado en el episodio de hoy. Ahí en comentarios, en el live chat, tú sabes, nosotros metidos ahí cocoteando con toda esa gente. Eso es así. Mano, de nuevo, agradecido por
por Edwin Jusino que estuviera aquí con nosotros esta Edwin, semana. muchas Y, gracias. hermano, de nuevo, ya estoy loco que vuelvas de nuevo para seguir hablando Ustedes me dicen y yo lo arreglo. de la historia del fútbol en Puerto Rico. Eso es así. Si no se nos queda nada, come, llévatelo.